Seguramente has escuchado alguna vez sobre el existencialismo. Es muy probable si estás en este canal. Pero quizás todavía te preguntes qué es exactamente. Por lo menos a mí eso me ha pasado desde que cayó el primer texto de filosofía existencialista en mis manos y me di cuenta que no había una definición clara, un consenso visible, ¿no? Había mucha ambigüedad. Pues bueno, vamos paso a paso aquí sin complicarnos mucho la vida, porque aunque suene algo filosófico, en realidad habla mucho de nuestras vidas cotidianas, este asunto del existencialismo. Yo creo que el existencialismo supone una toma de conciencia sobre nuestra realidad personal. Y esto, muchachos, muchachas, es algo que en cierta medida todos hacemos. Todos nos preguntamos por qué estoy aquí, las preguntas clásicas de dónde vengo, a dónde voy, pero también qué puedo hacer con los talentos que tengo, con la fuerza, con la voluntad. ¿Soy libre de verdad o no soy libre? ¿Tengo la capacidad para romper estas cadenas que me atan aquí o no? Estas preguntas nos las hacemos todos. La diferencia con el filósofo existencial es que lo plantea en términos sistematizados o más o menos sistematizados y se inserta en una tradición de pensamiento, es decir, hace referencia a la obra de autores que lo precedieron, ¿verdad? El existencialismo es una corriente filosófica, sí que lo es. Y esta corriente pone en primer plano nuestra libertad individual. Y esto quiero dejarlo muy claro de entrada. Ya lo he dicho, pero lo voy a repetir. El corazón, el centro de la filosofía existencial es la responsabilidad. Y es como una moneda que tiene dos caras. A mí me cuesta trabajo disociar esto. Por un lado tiene la libertad y por otro la responsabilidad. No puede existir la una sin la otra, ¿sí? Si hay libertad y no hay responsabilidad, pues entonces me he convertido en un agresivo mandril. Y ahí donde hay responsabilidades sin libertades, pues soy un esclavo, ¿verdad? Ser libres conlleva ser responsables. Dicho de una manera sencilla, somos completamente libres para decidir cómo vivir nuestra vida, pero al mismo tiempo somos absolutamente responsables de lo que elegimos, es decir, de las consecuencias que van a seguir a nuestras propias decisiones. No podemos culpar al destino ni a la suerte por lo que hacemos o dejamos de hacer. Y aquí estamos ya en una zona de conflicto. Habrá gente que sí, los que tienen un pensamiento determinista creen que la persona no es realmente libre, sino que obedece a una serie de condicionamientos absolutos, lo cual es debatible desde mi punto de vista. Y todo esto, aunque parezca simple, es profundamente poderoso, porque nos obliga a tomar conciencia y abre ante nosotros un camino de posibilidades enorme, ¿no? Fabuloso, pero también de responsabilidades. Y es esto lo que provoca el vértigo. Uno de los aspectos más interesantes del existencialismo es la idea de que la vida no tiene un significado preestablecido. Es decir, no hay un manual que nos diga exactamente qué debemos hacer o cuál es nuestro propósito. Y esto me recuerda a Viktor Frankl, el padre del análisis existencial y de logoterapia, quien decía aquello de que el sentido de la vida no es algo. Decía que no es algo que uno crea, sino que uno encuentra. Pero no lo encuentra como algo dado, sino como algo que nos invita a participar, una vocación. Por ejemplo, si tú tienes la intención, una vocación porque quieres ser un sacerdote o un ingeniero o un médico, la vocación, el llamado, las habilidades, la predisposición tuya está ahí. Pero hace falta que decidas hacerlo, que te involucres, que participes, que te conviertas en un hacedor, en un agente, ¿no? La falta de un significado definido es lo que algunos filósofos llaman el absurdo.
Aquí hay una diferencia, ¿no? Hay quienes establecen que hay una filosofía existencialista y una filosofía absurdista. Pero eso es para otro video. El absurdo sería en todo caso la noción del vacío, ¿sí? Del vacío como condición natural de la existencia humana, y que el ser humano, desde su posibilidad intelectual, espiritual, biológica, trata de llenar con un sentido. En este caso hay una diferencia con Frankl, ¿no? Porque para Camus, por ejemplo, el sentido es algo que la persona hace, construye, ¿sí? El absurdo es esa sensación que todos hemos tenido alguna vez cuando nos preguntamos, ¿y para qué hago todo esto? Seguro que te ha pasado a ti, sobre todo por las mañanas cuando no quieres ir a trabajar. ¿Tiene sentido que yo vaya a trabajar? ¿Por qué no me quedo aquí acostado viendo el techo o me voy a caminar al parque? Estoy seguro que lo has experimentado alguna vez, es normal, es parte propia de la condición humana. Albert Camus, que es uno de los filósofos más conocidos de esta corriente existencial, aunque algunos llaman su filosofía o inscriben su filosofía dentro del absurdismo, describió claramente el absurdo. Él cuenta o nos dice que la vida, aunque no tenga un sentido claro y evidente, sigue valiendo la pena. En el mito de Sísifo, pues él comienza en este texto brevísimo pero muy denso, comienza hablando de cómo se plantea la noción del suicidio. Dice, solamente hay una pregunta filosófica y es la del suicidio, ¿vale la pena vivir? Y entonces dice, voy a meditar sobre el asunto y si llego a la conclusión de que vivir no vale la pena, pues actuaré en consecuencia. Obviamente al final de su disquisición filosófica llega a la conclusión de que la vida es absurda, sí, pero que es endiabladamente maravillosa y deleitosa. Así que decide quedarse de este lado, en el mundo. Es pues precisamente, según Camus, nuestro deber darle sentido, aunque sepamos que quizás ese significado solo existe para nosotros mismos y además es pasajero porque desaparecerá cuando nosotros pues nos muramos y nos convertamos en polvo, en sombra, en nada. Camus decía que reconocer lo absurdo no es rendirse, sino empezar a vivir realmente conscientes de nuestra libertad. El absurdo como un punto de partida. Esto supone que ahí afuera hay millones y millones de personas que no han asumido ese absurdo y se encuentran prorrogando constantemente la gran pregunta existencial. Creo que era Frankl el que decía que quien no ha encontrado un sentido para su vida se refugia en el placer. Y yo diría en esa forma tan accesible del placer como existe hoy, que es el entretenimiento. Jean-Paul Sartre, que es pues, otro gigante del existencialismo, dijo algo fundamental que quizás tú hayas escuchado antes. La existencia precede a la esencia. ¿Qué significa esto exactamente? Yo hice un video en el que trataba de explicar estos puntos. Bueno, Sartre quería decir que primero existimos como una realidad material concreta y después vamos definiendo quiénes somos a través de nuestras decisiones y acciones. No nacemos siendo buenos o malos, valientes o cobardes. Eso lo decidimos con cada paso que damos, en el aquí y en el ahora. Si yo estoy delante de ti y tú delante de mí, es porque así lo decidimos los dos. Y a mí eso me parece maravilloso. Esto, por supuesto, implica que nuestra vida es una continua construcción, un proceso constante, una danza, digo yo. Un haz de posibilidades, una corriente siempre abierta al cambio y a nuevas posibilidades. Pero atención, porque toda esta libertad también genera angustia. Esto dice Sartre. ¿Pero por qué angustia si eres libre? ¿Y qué mayor bien puede haber que la libertad? Bueno, pues porque al ser tan libres tenemos que enfrentar la presión constante de elegir bien.
Será nuestra la responsabilidad y será nuestra culpa o nuestro... ¿Qué es lo contrario de la culpa? Nuestra culpa o nuestro mérito, ¿sí? El resultado de las elecciones que nosotros hacemos, de las decisiones que tomamos. Imagínate pues tú que cada decisión que tomas va definiendo quién eres y cómo será tu vida. Que cada decisión no es simplemente como pararse delante de un menú en un Starbucks, ¿no? Y son menús interminables que yo ni siquiera puedo pronunciar. Quiero un chai, no sé qué, bla, 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 bla. Es una decisión frívola, pero Sartre no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a las decisiones totales, aquellas que van a ir de alguna forma esculpiendo. ¿Tú has visto esa imagen de una escultura de un humano que es como del tronco hacia la cabeza y con las manos está esculpiéndose? Es como que se ha ido esculpiendo a sí mismo. Bueno, eso representa muy bien la idea de la libertad según el existencialismo. Y sí, ciertamente da un poquito de miedo, ¿no crees? Pero precisamente esa angustia es una señal de que estamos realmente conscientes de nuestra libertad, y esa angustia también, diría yo, es una señal de que estamos asumiendo las decisiones, porque hay personas que conscientes de esa angustia y de que no van a poder quitarse de encima las consecuencias de sus actos, lo que hacen es no tomar decisiones, que es la peor de las decisiones, ¿verdad? Porque en ese momento se convierten en esclavos del devenir de las circunstancias que los rodean. Ahora, en cuanto a la cuestión de la responsabilidad, si somos libres, entonces no podemos escapar de la responsabilidad sobre lo que elegimos, como he dicho, y quiero subrayarlo para que no se olvide. No vale decir que la sociedad, la familia o las circunstancias nos forzaron. No para el existencialista. El determinista se quita la responsabilidad de encima. Por eso las filosofías deterministas maridan también con la política, porque se prestan a la propaganda, ¿no? Seducen a grandes masas. Cuando la persona quita de las espaldas de los demás su responsabilidad, pues lo libera y la persona experimenta una sensación de placer, se siente validada y en consecuencia genera una fidelidad hacia quien lo ha liberado, entre muy grandes comillas. Podemos tener muchas influencias, eso sí, pero al final del día la decisión última siempre es nuestra. Podemos estar condicionados también por muchos factores, eso es verdad, pero al final del día la decisión es siempre nuestra. Sartre decía que cuando elegimos no solo decidimos para nosotros mismos, sino que además estamos mostrando al mundo cómo creemos que deberían actuar todos los demás. Para Sartre la toma de decisiones es en sí mismo un acto pedagógico. Los demás pueden aprender de nosotros. No lo sé. Me parece que no lo tengo claro, que tengo que pensarlo mejor. A veces tengo la sensación sobre este punto concreto de Sartre que exagera, ¿no? Pero a veces creo que sí, sobre todo desde el pensamiento analógico, pensando que el alumno quiere aproximarse al maestro, que uno aprende observando e imitando. En este sentido, la forma de vivir desde una filosofía existencial puede ser sí una pedagogía. Es más, creo que tiendo más a pensar en ello si echo mano de la analogía y de Aristóteles, ¿no? Nuestras acciones tienen un impacto mayor del que pensamos, tal vez. Ahora bien, una preguntita, como dicen en México. Una pregunta frecuente es: ¿cómo podemos aplicar esta filosofía en nuestra vida cotidiana? Yo soy muy partidario de la filosofía caliente, le llamo yo, la filosofía que se hace carne, y por eso tengo este canal, y por eso estoy aquí, por eso hablo, porque quiero expresarme, y he tomado una decisión libre de ponerle voz a mis pensamientos y compartirlos con los demás, creyendo que mi experiencia del mundo puede tener algún valor para alguien en algún lugar. Pues
Muy sencillo, respondería el filósofo existencialista. El existencialismo nos invita a vivir con autenticidad. Entonces, la autenticidad es ese eslabón que vincula la filosofía con la vida cotidiana. Es decir, nos invita a ser honestos con nosotros mismos, a no engañarnos, a estudiarnos, a reconocernos, a ser autorreflexivos, a ejercer un pensamiento crítico, a reconocer también nuestras emociones. Nos reta esta filosofía existencial a aceptar que la vida es incierta y que nosotros tenemos el poder y la responsabilidad de darle un sentido único y personal. También entender que cada acto que nosotros realizamos es profundamente valioso, porque no podrá repetirse, no como decía Nietzsche, ¿no? Bueno, Nietzsche era un truco. Nietzsche decía, piensa qué pasaría si esto que vas a hacer se va a repetir por toda la eternidad. No estaba diciendo que así fuera a suceder. Pues yo digo que no va a suceder. Yo digo que solamente tengo este momento, estos 15, 20 minutos para hablarte. Y que es mi responsabilidad hacerlo lo mejor que puedo. Y también es mi responsabilidad reconocer mis carencias, ¿sí? Cada vez que tú tomas una decisión basada en lo que realmente valoras y crees, estás viviendo según los principios existencialistas. Y no sé qué pienses tú, pero para mí esto es muy bello, muy bello. El existencialismo, muchachos, muchachas, también nos libera del peso de buscar constantemente la aprobación de los demás. Y a mí esto me parece delicioso. Cuando entiendes que solo tú puedes decidir qué hacer con tu vida, entonces es que comienzas a liberarte de expectativas externas. Dejas de prestarle atención a los juzgadores que nunca terminan, ¿verdad? Esa gente que está ahí atisbando siempre, viendo, poniendo el dedo en la llaga, tal como se ve en las redes sociales. Todos tienen algo que decir y hay muchas personas que por sistema lo que hacen es criticar, y no solamente criticar, sino tratar de herir a los demás. Cuando tú vives desde tu autenticidad, ya no buscas cumplir o satisfacer a los otros, ¿no? No buscas cumplir lo que los otros demandan de ti, sino que buscas vivir con lo que tú mismo decides que es importante de acuerdo a tu saber, a tu experiencia, a lo que tú eres en este momento concreto. Dime si no hay un poder enorme en vivir de acuerdo a una conciencia, a una noción existencial. Esto puede ser increíblemente liberador. Perdonen ustedes que repita esta palabra. Por supuesto que todo esto que acabo de decir y que suena tan bonito, pues no significa que sea fácil. Vivir existencialmente requiere valentía, estudio, conciencia, vocación, entrega, valentía y sobre todo muchísima honestidad contigo mismo. No vale contarse mentiras al espejo y después creerlas. Es un camino en el que a veces te puedes sentir solo porque implica aceptar que tu vida, con todas sus decisiones y sus consecuencias, está en tus manos. Y también puedes sentir que los demás no te comprenden, y muy probablemente sea así, que hay puentes que no puedes cruzar para llegar al otro. Por lo menos no para comprender al otro plenamente, ni el otro puede comprenderte a ti absolutamente, ¿no? Pero también es una manera profunda y auténtica de vivir. Eso para mí es indudable. En resumen, pues, si pudiéramos simplificar al máximo el existencialismo, podríamos decir que es una filosofía que enfatiza la importancia de elegir y darle un significado personal a nuestra vida. Nos enseña además que somos libres, libérrimos, responsables, y que enfrentar el absurdo de la existencia no es una tragedia, sino una oportunidad para vivir plenamente conscientes y un alto deber también. Así que, querido amigo, querida amiga, la próxima vez que sientas esa pequeña angustia existencial que pues ahí burbujea dentro de ti, ¿no?, de manera efervescente,
recuerda que no estás perdido. Simplemente estás experimentando la realidad de ser verdaderamente libre. Es un proceso. Tente paciencia. Trátate con amor. Tú tienes el poder y la responsabilidad de decidir quién eres y qué quieres hacer con tu existencia. En fin, termino. Espero que estas breves reflexiones en torno a la filosofía existencialista te hayan resultado sugerentes para que tú, por tu propia cuenta, te involucres en la lectura de textos fabulosos que estoy seguro pueden ayudarte a vivir una vida mucho más plena y más rica. Espero que estas ideas te hayan inspirado a vivir pues con una mayor autenticidad, con una mayor conciencia, porque al final del día de eso se trata todo esto, de vivir, creo yo, ¿no?, la vida de una manera honesta, consciente y valiente. Esta palabra es importante, valiente. Entre tanta cobardía, entre tanto cinismo, la valentía es una perla que brilla y que necesitamos hoy más que nunca, porque después de todo, la única vida que vale la pena vivir es aquella que tú y yo hemos elegido vivir libremente. Y ahí lo voy a dejar. Si te han gustado mis reflexiones, mis propuestas, que no son doctrinarias, no busco yo imponer mi visión de las cosas a nadie, simplemente compartirlas. ¿Estarás de acuerdo conmigo o no estarás de acuerdo conmigo? Lo más probable es que estés parcialmente de acuerdo conmigo. Esa es la idea, porque entonces estamos envueltos en algo maravilloso que es el diálogo. Déjame un mensaje, dime desde dónde me escuchas, comparte si crees que aquí haya algo de valor y nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere. ¿Sale? Chao, chao.